Les doy la bienvenida a nuestros usuarios, lectores, suscriptores y público en general que puedan tomar contacto con esta nueva entrevista. En este caso, una charla dentro del ciclo La formación de profesores en educación física, un ciclo nuevo que empezamos hace muy poco, en el cual ya contamos con algunas charlas de profesores que están en la formación. Es un ciclo en el que charlamos sobre algunos tópicos que sin duda tienen relación directa con el campo de la educación física, más que nada porque formar profesores o los profesores y cómo se forman hacen o tienen mucho peso en hacer la educación física que está haciendo hoy, ¿no? Más allá de las particularidades específicas de los lugares, intentamos hacer un ciclo lo más federal posible para poder tener la mayor cantidad de voces a lo largo del territorio de la República Argentina, pero más allá lo que se charla y lo que cada uno aporta va más allá de las particularidades específicas y locales. Hoy desde Mar del Plata, Argentina, vamos a charlar con Francisco Ferrara sobre la formación, sobre varios aspectos, como venimos haciendo en este ciclo, pero quiero darle un especial enfoque en el área en la que Francisco es especialista, que es la educación sexual integral. Un poco para presentar a Francisco, podemos decir que entre otras cosas, Francisco es profesor de educación física, egresado del Instituto Superior de Formación número 84 de Mar del Plata, es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en programación y evaluación del ejercicio también por la UNLP. Es especialista en educación sexual integral por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Diplomado en género y sociedad por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es maestrando en educación corporal por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un espacio en redes sociales, un espacio interesantísimo sobre educación sexual integral en un perfil de Instagram y además está trabajando en la formación tanto en Mar del Plata como en Miramar. Así que bueno, una vez presentado, quiero agradecerte, Francisco, por haber tenido la intención de charlar con nosotros y nada, espero que puedas sentirte lo más cómodo posible. Dale, Gustavo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que faltan de estos encuentros, ¿no? Para conversar entre profe de educación física y me parece que el tema de hoy que nos convoca, la formación y, bueno, obviamente la ESI, es sumamente interesante. Así que más que agradecido y, bueno, ojalá salgan cosas interesantes para comentar y, bueno, para hacer circular un poco algunas ideas sobre la educación física, ¿no? De hoy. Yo creo que sí, que va a ser más que interesante. Bueno, primero, en este ciclo arranco como preguntándole a cada uno de los profes con quien charlo, para que me cuente un pequeño recorrido sobre la formación, sobre su formación, cómo se formó para llegar a ser profe, para poder ir desprendiendo de ahí un poquito algunas preguntas. Así que la idea es esa, que me cuentes un poquito brevemente cómo fue tu recorrido para formarte y sobre todo si ahí hay algo o tiene algo que ver con la educación sexual integral, es decir, si la viste, no la viste, cómo funcionaba. Así que bueno, contanos un poco eso, Francisco, y ahí vamos charlando sobre eso. Dale, bueno, mirá, yo mi acercamiento al profesorado de educación física público, acá de mi ciudad de Mar del Plata, fue en el 2008. Eh, Recién egresado de la escuela secundaria, me acerco al profesorado porque, bueno, como muchos estudiantes jóvenes, tenía cierta afinidad por los deportes, yo jugué al básquet toda mi vida, me gustaban algunas prácticas corporales, o lo que hoy podemos llamar como prácticas corporales vinculadas a la educación física, y bueno, ingresé, ¿no? Un ingreso que en ese entonces era basado en rendimiento. Nos tomaban todas evaluaciones para ingresar al profesorado físicas, desde aptitud física, eh, burpés, fuerza de brazo, abdominales, carrera en pista, natación, una serie de gimnasia y todo lo que eran habilidades abiertas en ese entonces relacionados al fútbol, al básquet, al vóley, al handball y demás. Ingresé y durante mi formación tuve un cambio del diseño curricular. A los 2 años el diseño curricular vigente cambia
y aparece el nuevo, que está vigente desde el 2009, eh, con otra mirada, un poquito más didáctica, ¿no? Ya vamos a comentar algunas cuestiones sobre eso. Y bueno, mi formación me tomó unos años. Yo egresé en el 2016. En el medio, bueno, hubo cursadas, hubo recursadas, hubo años en donde solamente rendí finales. Eh, pero ya en el último año de mi cursada, 2015, eh, eh, a mi ciudad llega el ciclo de licenciatura extraordinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Y yo conozco ese ciclo porque uno de mis profesores, el profesor Juan Bravo, que seguramente lo conoces, él ya estaba estudiando, su pareja, Julieta Díaz, ya estaban estudiando en La Plata, y ellos representaban el cambio generacional al interior de los profesores del profesorado, ¿no? En mi formación yo agarré los últimos años de los profes más grandes, ¿no? Profesores de más de 50, 55 años, con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, y comencé a vivenciar ese cambio generacional en donde entraba Juan Bravo, Julieta Díaz, y muchos profes sub 40 que habían seguido estudiando, que es un dato no menor, ¿no? Que habían continuado estudiando o en La Plata, o en Rosario, o en Buenos Aires, eh, y de repente escuchábamos otras cosas nuevas, diferentes. Y me acuerdo que el profesor Juan Bravo fue quien me alertó, ¿no? De que estaba esta posibilidad del ciclo de licenciatura extraordinario. Allí conozco, bueno, un montón de profesores de La Plata, eh, algunos de los cuales habíamos leído en nuestra formación, Ricardo Crisorio, Marcelo Giles, eh, María Eugenia Villa, bueno, gente que tenían un peso específico ya muy interesante. Y bueno, cursé durante mi último año del profesorado, cursé este ciclo de licenciatura que terminó un año y medio después, eh, donde, bueno, la tesis, como toda tesis, se ha ido alargando en su entrega, ¿no? Después de haber terminado la licenciatura, ya recibido de profe, con la tesis en preparación, a Mar del Plata llevan esta especialización en programación y evaluación del ejercicio, que la coordina el doctor Adrián Casas, profe de educación física, doctorado en España. Eh, la verdad que a mí me había cautivado mucho la teoría y la epistemología de la educación corporal que se había visto en la licenciatura. Sin embargo, era una oferta que llegaba a mi ciudad y me parecía que no había que desaprovecharla. Obviamente en esa especialización se hablaba de otro cuerpo, de otro individuo, que no se hablaba en la licenciatura, no se abordaba otro objeto, pero no dejaba de ser interesante, soy una persona muy curiosa, entonces me pareció algo que había que aprovechar. La cursé, la terminé, entregué el trabajo final y bueno, como viste, esto como que no, nunca termina, nunca termina, nunca termina. Pandemia mediante, virtualidad, surge la posibilidad de comenzar los estudios de maestría de manera virtual, que fueron un año virtual y después viajé otro año. Al mismo tiempo, ¿no? Mientras todo eso pasaba, la ESI ya existía, ¿no? La ESI como tal, Ley Nacional del 2006, se materializan los contenidos a enseñar en el 2008 en los lineamientos curriculares. La ESI ya existía. Sin embargo, yo en mi formación de grado no la tuve, en mi formación de posgrado tampoco tuve ningún contenido relacionado a la ESI y me hacía un poquito de ruido al mismo tiempo de que había un montón de problemáticas al interior de mi clase de educación física, porque mientras todo esto pasaba a nivel académico, yo ya estaba trabajando en un jardín, estaba trabajando en una primaria, estaba trabajando en una secundaria, estaba trabajando en un club, y de repente había un montón de cosas que pasaban allí que requerían, ¿no? Un saber muy particular que la educación física no me daba. Y estaba más vinculado a la educación sexual integral.
Entonces, bueno, obviamente uno se empieza a interesar, hay una diplomatura en la Universidad de Mar del Plata, de mi ciudad, me acerco por primera vez al mundo universitario de mi ciudad, el instituto es terciario, entonces estamos desvinculados, es otro mundo, no lo conocemos. Eh, Cursé algunas materias de sociología en el medio, porque también me picó ese bichito de vivir la vida un poquito universitaria más formal. Y después, bueno, siempre teniendo en mira todo tipo de capacitaciones hasta que sale esta especialización en docencia de nivel superior en ESI por la provincia de Buenos Aires. La puedo llevar adelante y en el 2022 surge una oportunidad muy interesante que es ser capacitador de referentes escolares de educación sexual integral. Un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para capacitar en servicio a docentes de todos los niveles y todas las modalidades en ESI, para que sean los referentes y las referentas de cada institución educativa de Mar del Plata, Batán, que es General Pueyrredón, General Alvarado, que es Miramar y Otamendi, y alrededores, y Mar Chiquita, que son los tres grandes centros poblacionales que tenemos alrededor de Mar del Plata. Y en esa capacitación estuve casi 2 años. Y ahí me di cuenta de otra cosa, que la gente sabía muy poco. No, una capacitación que apuntaba como a profundizar en algunas temáticas, en algunos contenidos, y de repente llegábamos ahí y yo me di cuenta de que la gente no sabía, pero nada. O sea, no es que no sabía nada. Había gente que estaba muy formada, gente que estaba interesada y gente que realmente era su primer acercamiento a la educación sexual integral. Entonces, bueno, en eso aparecen, ¿no? Ya algunas tensiones, algunos problemas, que las volví a encontrar cuando ingresé como profesor en el nivel superior. En el nivel superior. Bien, la idea un poco es esa, de conocer el recorrido, porque también ahí en ese recorrido se puede ver cómo las idas y vueltas, no solamente de uno formándose, es decir, de cómo hoy se están formando también todos nuestros estudiantes, digamos, sino también las idas y vueltas por distintos lugares que a veces no, como que no se condicen o que no son coherentes entre aquello que se presenta, como por ejemplo un cambio de plan de estudio y si realmente la diferente visión de ese nuevo cambio de estudio está presente, como las voces de los nuevos profes adentro de un ambiente del profesorado bastante conservador, si se quiere, ¿no? Donde cada uno defiende lo suyo, si realmente tiene efecto o no. Y entonces un poco por ahí era la idea. Y ahí vamos, digamos, ¿no? En esto que vos decís. Fue implementada, si se quiere, institucionalmente, como vos decís, en 2006. Es bastante joven para hablar de una materia o de un enfoque adentro de la educación. Bueno, ¿cómo ves hoy que está funcionando adentro de la formación ese intento de implementación que surgió Bien. hace Eh, mucho y la realidad, digamos? Es si está en la formación, ya sea en tu instituto, pero seguro tenés relaciones con otras instituciones. ¿Está presente como ese eje transversal que tiene que estar por obligación o se está aprendiendo y se está enseñando sobre educación sexual integral en la formación? Bien. Sí, a ver, vamos por parte. Como vos bien dijiste, la ley es nueva, tiene 20 años. Y algo que sí tengo estudiado es que también ha pasado con otras leyes, pero con la ley de educación sexual integral se ve muy marcado que la creación, o sea, la sanción de la ley y su implementación no es inmediata. El cambio de diseño curricular de educación física de la provincia de Buenos Aires lo ejemplifica de una manera muy clara. La ley de educación sexual integral se promulgó en octubre del 2006 y el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires se aprobó a finales del 2008
para ponerse en vigencia a comienzos del 2009. O sea que se pensó durante todo el 2008. Es decir, que la ley de ESI ya tenía un año de sancionada. Y durante el mismo periodo que se pensó y se trabajó el nuevo diseño curricular del profesorado de educación física, se estaban pensando los lineamientos curriculares de ESI a nivel nacional. Sin embargo, cuando comienza y se empieza a aplicar, ninguna materia abordaba la educación sexual integral. Hago un pequeño paréntesis. Los diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires de historia, geografía, biología, inglés, formación pedagógica y alguna más que se me está olvidando ahora, que datan del 19, 20 o 21, ya tienen en su currícula una materia en primer año que es educación sexual integral. O sea que los nuevos diseños curriculares de los últimos 5 o 6 años ya tienen en su currícula una materia cuatrimestral, pero materia al fin, que aborda la ESI. No podemos olvidar o perder de vista que en la provincia de Buenos Aires tiene una propia ley de educación sexual integral que se promulgó en el 2015, ¿sí? 9 años después de la sanción de la ley nacional. Es decir, la ley nacional está por encima de la provincial, pero cuando se promulga provincialmente toma más fuerza, sobre todo en lo que depende pura y exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, como son los institutos superiores de formación docente. Ahora bien, al interior de las instituciones educativas depende mucho de la atracción de los equipos directivos. Es decir, si el equipo directivo hace caso omiso de la ESI, no se involucra, no cree que es importante y no está encima de los y las docentes para incentivar y en pocas, o sea, hablando claro, hacer que se garantice el derecho a la enseñanza a esos pibes y pibas o estudiantes adultos de ESI, si eso no pasa, queda en la buena voluntad de un grupo de docentes, que a veces es uno solo por institución, que le parece importante y no quiere vulnerar derechos, ¿no? Porque la ESI es, ante todo, además de una ley, un derecho que debemos garantizar. Ahora bien, no es lo mismo el profesorado de educación física, es decir, la formación superior, que el nivel inicial, primario y secundario. ¿Por qué no es lo mismo? En el sentido de que en uno se está formando docentes, en donde allí no deberíamos enfocar o hacer el mismo tratamiento de la ESI como lo hacemos en secundaria. Esto es un debate que también hemos tenido con algún integrante de equipos directivos de la zona, ¿no? Muchas veces se piensa que la ESI en superior es para que ese espacio sea receptor de las problemáticas del colectivo estudiantil del nivel superior. Y no necesariamente para enseñar los contenidos o desarrollar los saberes que la ESI nuclea para luego poder ser enseñados en las distintas materias, sea educación física, historia, lengua, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tenemos un problema de, bueno, ¿cómo lo vamos a enfocar? ¿Vamos a hacer ESI para estudiantes adultos o vamos a enseñar sobre los contenidos que convoca la ESI para saber más sobre eso y después poder enseñarlos en nuestras clases? Ahí ya tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes. Y después esto, si no tenemos el acompañamiento y la atracción del equipo directivo, es muy difícil. Es muy difícil porque primero te encontrás solo o sola a la hora de llevar esto adelante. Es muy probable que si abordemos temáticas de la ESI, como por ejemplo la violencia, muchos pibes y pibas empiecen a identificar que lo que pasa en sus hogares, que lo que pasa en su vida son situaciones de violencia que ellos desconocían porque las tenían completamente naturalizadas.
Y no estamos entrando en violencia de género, ¿eh? Estamos entrando capaz que en violencia simbólica, violencia económica, violencia psicológica, en maltrato, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un problema, porque vamos a empezar a destapar algunas cosas, o se van a empezar a dar cuenta de algunas cosas, que si no tenemos el respaldo de un equipo directivo que nos banque, es un problema. Pongo un ejemplo que me pasó a mí en una escuela católica de Mar del Plata. Con tercer grado di una clase donde utilicé el juego como herramienta para enseñar contenidos de ESI. Hice como una especie de búsqueda del tesoro en un parque que la escuela tenía muy grande y donde tenían que encontrar cartelitos con distintos conceptos. Justo era el Día del Orgullo, en junio, entonces aproveché. Entonces, conceptos como orgullo, amor, afecto, diversidad, eh, los iban buscando los chicos, empezamos a escribirlos en el piso y empezamos a hablar sobre eso. ¿Qué era la diversidad? ¿Qué era el amor? ¿Qué era el afecto? Y salieron cosas sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Yo ese día me enteré, por ejemplo, que había un personaje de la película Toy Story que se llama Forky, que no sabe si es cuchara o tenedor. O sea, tiene una duda sobre su identidad. Una película para niñeces, ¿no? Y los mismos peques de tercer grado, 9 años, me contaban esto y me decían, ah, profe, en una de sus patitas, Forky tiene un arco iris como los colores de la bandera. Porque yo le estaba mostrando la bandera de la diversidad. Bueno, yo ahí, por ejemplo, aprendí cosas nuevas, ¿no? Y después de esa clase tuve un llamado del equipo directivo de esa escuela. Un poco preocupadas porque se había hablado sobre, por ejemplo, orientación sexual y la posibilidad de que varones se sientan atraídos por varones y no solamente por mujeres, o que mujeres también se sientan atraídas por mujeres y no únicamente por varones. Bueno, eso en este equipo directivo no cayó bien y justamente, así como uno necesita de la espalda del equipo directivo para que traccione y para que respalde la acción docente frente capaz a alguna queja o alguna manifestación por parte de las familias, imagínate si ya ante la primera intención de abordar la ESI nos llaman para cuestionarla, ¿no? Y Eh, Fernando, Francisco, perdón, antes de que siga, ¿no? Porque hoy vos decías, si no tenemos ese empuje, ese apoyo del equipo directivo, se hace muy difícil. Y planteás ahora como, bueno, hay equipos que no traccionan como deberían o como tiene que ser. Hay otros que te cuestionan, pero también digo, te pregunto, hay una gran cantidad que le queda demasiado cómodo, que si no se hace nada, no pasa nada. Porque me parece que es la mayoría, ¿no? Es decir, en esos dos puntos, en esos dos extremos, en donde hay alguien que, bueno, no hace lo que tiene que hacer, este, pero podría ser considerado como una falta, o aquellos equipos que cuestionan la situación, cuestionan al profe, cuestionan a... Hay una gran mayoría en donde dicen, bueno, es un derecho, tiene que estar, pero si no se hace nada, no pasa nada mejor para todos. ¿Es así o no? Ahí está la mayoría de los equipos y de la gente, digamos, que está en la formación. sí, sí, sí. Yo prefiero mil veces un equipo directivo que esté en contra, porque por lo menos yo ya sé contra quién estoy luchando o yo ya sé o sea, quién es el frente de hostilidad en este caso en contra de este derecho, ¿no? Pero es como vos decís, eh, que me parece también es un reflejo de una falta del carácter político de que tiene la docencia, ¿sí? Eh, Hoy, esta larga avenida del medio, ¿no? Gris, tibia, caracteriza la formación docente.
caracteriza la formación docente. No hay un posicionamiento político, por ende teórico, ¿no? De lo que es ser profe de educación física. Y acá, obviamente, eh, me parece que es necesario hacer la salvedad de que este posicionamiento político no es un posicionamiento político partidario, aunque ese posicionamiento político partidario tampoco está de más. ¿Viste? Freire ya lo dijo, ¿no? En el grito manso, que la tarea docente y su carácter político no se pueden dividir, no se pueden separar, pero que al mismo tiempo existe cierta honestidad intelectual de manifestarse partidariamente para que el alumnado sepa desde dónde uno le está hablando. ¿Sí? Acá vamos a encontrar gente que está de acuerdo, disidencias, que le parece que eso no se tiene que estar explicitado. Me parece que hay veces en que como uno da ciertas opiniones o habla de lo que habla sobre algunas cuestiones, y más hoy en el mundo de la docencia, me parece que, a buen entendedor, pocas palabras. Capaz que no es necesario decir yo soy de este partido político, de este color, o defiendo este partido. Pero no está de más a veces decirlo también para esto, ¿no? Para que se sepa de dónde se está hablando. Hay Porque, cosas que la... Sí, decime. no, no, digo, porque si no estamos en la misma que vos decías, cuando vos tenés un equipo que está en contra, es decir, sabés con quién estás, con quién te estás enfrentando, pero en definitiva el debate está a la luz, el debate está a flor de piel, o sea, se está debatiendo por quién está en contra y quién no, y eso implica un intercambio de fundamentos, implica la reflexión, implica poder ser crítico. Y creo que en esto que tiene que ver con el enfoque político de la formación, pasa exactamente lo mismo. Es decir, termina siendo útil esta tibieza que vos decís dentro de la formación, termina siendo útil a un sector al que conviene que se callen las cosas, al que conviene que todo esté como acordado, lindo, sin conflictos, pero atrás de eso no es inocuo, digamos. Atrás de esa cosa como que acá no pasa nada, no hay conflicto, no hablemos por las dudas, que nadie se meta en política, y mucho menos plantear a qué partido político pertenece, digo, termina siendo bastante complicado y jodido para la educación, sobre todo para un formador. Sí, mirá, te cuento, voy con dos ejemplos diferentes para seguir indagando sobre esto. Cuando yo ingresé al profesorado de Educación Física de Mar del Plata, no había centro de estudiantes. Y problemáticas había, ¿eh? Estamos hablando de que si no es el profesorado de Educación Física más grande de la provincia de Buenos Aires, pega en el palo. Más o menos 1.200, 1.300 estudiantes. Eh, y había problemas, sobre todo en ese momento problemas edilicios, porque nosotros el instituto nuestro está en un edificio que es el provincial, no sé si conoces Mar del Plata, hay una foto muy conocida de los lobos marinos, donde atrás está el casino. Bueno, Sí, conozco. al lado del casino estamos nosotros, en ese edificio arriba, y compartimos el espacio con el Centro de Educación Física número 1, donde van a practicar prácticas corporales niños, jóvenes, adolescentes y adultos de manera gratuita, pagando solamente la cooperadora anual, y el Teatro Pairó. Ahí también funciona un Instituto Superior de Formación Docente. Entonces, es un edificio que tiene más de 100 años, imagínate, había muchas cosas para hacer. De hecho, en el 2013 nos mudamos 2 años a otro lugar porque el gobierno de Daniel Scioli lo refaccionó a cero. Pero bueno, cuando nosotros ingresamos, cuando yo era estudiante de primer año, no existía el centro de estudiantes y junto a otro grupo de estudiantes más avanzados, conformamos ese centro de estudiantes. Siempre se bastardeó y siempre se denostó la participación política. Eh, como no estábamos vinculados a una universidad, todo costaba un poquito más, porque en la universidad parece como algo obvio, ¿no? Que los distintos partidos
pasen por las aulas, hablen de las cosas que les parecen que hay que hablar, que tienen que mejorar, las asambleas estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no existía y entonces había como una falta como ya de empuje. Entonces, bueno, hoy hay un centro de estudiantes, pero es un centro de estudiantes que es bastante funcional a cierto equipo directivo, o por lo menos que no hace mucho ruido frente a los problemas que aquejan en la actualidad el profesorado. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Eh, la falta de participación, ¿no? Y entender de que hoy se están vulnerando derechos. Acá, y que también es preocupante, porque si se están formando docentes, y por ejemplo, las últimas 2 semanas de abril que pasaron, nuestro profesorado no tuvo clases presenciales porque no teníamos agua potable, y nadie dice nada, pero nadie dice nada, no de solamente los docentes, de los 1.000 estudiantes que están ahí. Estudiantes. Hay 1.000 estudiantes de los cuales capaz que 20 están indignados y que no pueden creer de que no tenemos clase hace 2 semanas porque no hay agua potable. A mí me pone muy mal, me irrita pensar que la gran mayoría está contento de que no está cursando. Ahí tenemos un problema, porque eso van a ser los profes que después van a estar al frente de las clases de educación física. Que Y van a después con permitir, respecto a... que van a permitir la vulneración de los derechos de sus estudiantes de una forma totalmente acrítica y callada, ¿no? Total. Y después lo que tiene el diseño curricular actual es que a partir del segundo año aparecen lo que se llaman trayectos formativos opcionales. Es una carga horaria de 2 horas en segundo, de 4 horas en tercero y de 6 horas en cuarto, donde institucionalmente se votan líneas temáticas que se convierten luego en materias y se renuevan cada 3 años. Entonces, cada instituto tiene la potestad de poder eh, diagramar líneas propias que van a diferir probablemente con otros institutos, que a la propia institución le parece que el diseño curricular no aborda con profundidad o que no aborda. Entonces, ahí cada 3 años siempre nos proponen a los profes a elevar nuevas líneas, nuevos temas para que se creen nuevas materias. Una que es histórica, por ejemplo, está relacionada a la discapacidad, que el diseño actual tiene ahí un lugar de vacancia, entonces la comunidad del instituto lo considera como importante, relevante, y cada 3 años se renueva ese TFO, ¿no? Ese trayecto se renueva, se renueva, se renueva. Otro que también es histórico son los deportes de lucha, que en el diseño curricular viejo estaba como materia, en el nuevo desaparecieron, entonces esta posibilidad hace que cada 3 años esta materia se renueve. Hace 9 años que se viene presentando cada 3 años un trayecto formativo opcional de educación sexual integral y educación física. Y acá pasan dos cosas. Primero tiene que ser convalidado por el Consejo Académico Institucional. Y una vez que es validado por el Consejo Académico Institucional, es votado por la comunidad estudiantil. O sea, son, a fin de cuentas, los y las estudiantes quienes votan qué materias tener. El año pasado, el CAI, el Consejo Académico Institucional, denegó esa temática por cuestiones de que decían, alegaron de que los contenidos no se correspondían al nivel superior, cuando los contenidos que allí aparecían eran los mismos contenidos de los lineamientos curriculares de Nación. Pero 3 años antes que el TFO de Educación Sexual Integral y Educación Física fue votado, no ganó. O sea,
la comunidad estudiantil tampoco lo vio como una necesidad, como una urgencia, como importante, y de los 3 TFO que se elegían solamente 2, quedó en tercer lugar, por ende, no hubo una materia de eso. En Miramar, donde yo estoy, en segundo año, yo estoy al frente de una materia que se llama Educación Sexual Integral y Prácticas Corporales. Nos separan 35 kilómetros, nada más. Y en esta, qué loco, ¿no? Porque justamente, digo, como vos decís, incluso se puede observar hasta un retroceso, digamos, ¿no? Porque, digo, si fue aprobado y después no votado, ahora la última vez ni siquiera aprobado. Y Claro. ante una realidad donde, si se quiere, podríamos considerarlo de ataque a la concepción de la educación sexual integral y a la epistemología que la mueve y que la fundó y que la sostiene, digamos. Y entonces, en momentos en donde es atacada, digo, cómo ni siquiera dentro de las instituciones se puede tomar resistencia a eso porque a nadie aparentemente le interesa, ¿no? Y ahí te quiero preguntar algo, hoy vos diste como un indicio, pero me gustaría que desarrolles. Hablaste de la educación sexual integral como un proyecto para elegirse, hablaste de materias que ya existen adentro de los planes digamos, y sus inicios, su institucionalización se dio a través de un contenido transversal. En estas 3 opciones, digo, de pensarlo como transversal, ¿se pierde realmente cuestiones que tienen que ver y tienen que ser enseñadas? ¿Sirve más pensarla como una asignatura? ¿Tiene sus pros y sus contras? ¿Qué posición tenés ahí en relación a la forma del dictado y a la presencia? Aunque hoy no esté, digo, que si estuviese, o por lo menos en uno de los institutos tuyos no está, digo, si estuviese, desde dónde te posicionás para plantearte, para decirme, me interesa más esto, tienes estos pros y estos contras o esta otra? Bien. A ver, lo primero que voy a decir es lo que dicen los lineamientos curriculares. Eh, que dicen que la transversalidad y el espacio específico curricular no son excluyentes. Lo Bien, que dicen los lineamientos buen dato. curriculares es que aconsejan que en nivel inicial y en nivel primario, esto es a nivel nacional, en nivel inicial y nivel primario, la ESI sea transversal. Es decir, todas las materias del jardín y de la primaria deberían en algún momento abordar contenidos de educación sexual integral. Y aconseja que a partir del nivel secundario y el nivel superior no universitario aparezcan o un espacio curricular específico, o debería ser más bien extracurricular, porque la currícula no lo incluye, sería extracurricular, pero en la caja obligatoria, o abordarlo mediante talleres o seminarios. ¿Sí? Eso es lo que dice los lineamientos curriculares. Que exista una materia que aborde la educación sexual integral no exime al resto del cuerpo docente que no da esa materia en abordar distintas temáticas que aborden la ESI, ¿no? Porque también podemos entrar en eso, ¿no? Bueno, como hay una materia, yo no me meto porque todo lo ven en esa materia, ¿sí? Entonces, ¿qué creo yo? Que está muy bueno y es muy potente que haya una materia que aborde la ESI, pero como me pasa en Miramar, que aborde la ESI en relación, en el caso de Miramar, a las prácticas corporales, que es a fin de cuentas, lo que vamos a enseñar como profe de educación física, ¿sí? Y esta articulación está buena porque también hace que se precisen algunas cuestiones y que trabajemos en torno no solamente al saber de la educación sexual integral, sino también al saber de las prácticas corporales, lo cual nos obliga todo el tiempo a tomar una postura. ¿Sí? Ese término de prácticas corporales va a ser el término que utiliza Parlevás o va a ser el término que utiliza la educación corporal de La Plata. Porque si va a ser el término de Parlevás, la ESI va a encontrar algunos puntos de contacto y otros que no, pero si vamos al concepto de prácticas corporales de la educación corporal, probablemente la ESI
no encuentre puntos de contacto. Y ahí tenemos otros problemas a charlar al respecto, ¿no? Porque hay algo que no podemos perder de vista. El cuerpo que piensa la educación sexual integral es un cuerpo muy diferente al que piensa la educación física, entendiendo que el cuerpo que piensa la educación física es el cuerpo organismo, ese cuerpo conducido por los discursos de la anatomía y sobre todo de la fisiología que originó nuestro campo de saber a fines del siglo XIX como producto de las revoluciones y de la modernidad. Entonces, teniendo en claro que el cuerpo de la educación física es un cuerpo organismo, comandado por la fisiología, la ESI ingresa y dice, bueno, atención, hay otro cuerpo acá, ¿sí? Eduardo Galac, en un texto muy interesante que habla sobre el cuerpo de las prácticas corporales, lo aborda y lo titula como un cuerpo plural, un cuerpo que es producto de la segunda ola feminista, un cuerpo que es producto de los discursos de la sociología, un cuerpo que es producto de revueltas estudiantiles, ya sea el Mayo francés o la juventud hippie estadounidense, que acá a la Argentina llega después de los 70. ¿Sí? Y sin embargo eso también choca con el concepto de cuerpo de la educación corporal, porque también estas discusiones las hemos tenido en el posgrado. El cuerpo, o sea, la idea de la educación corporal en relación al cuerpo y al sujeto no contempla el género, no contempla la identidad. Bueno, ahí también hay un tema a charlar, porque género, clase, identidad, raza, hoy, a mi manera de pensar, son muy difíciles de separar, incluso para pensar la enseñanza, incluso para pensar la enseñanza. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si me preguntas a mí, y yo creo que un espacio específico está bueno, siempre vinculado al campo de saber que nos convoca, a la educación física, a las ciencias de la educación, a la historia, a la geografía, eh, porque seguramente haya puntos de encuentro más cercanos con algunos campos que con otros, y probablemente las problemáticas se puedan abordar de distinta manera. Y acá podemos entrar en otra discusión, que es la que yo tengo con muchos colegas. ¿Tenemos que dar clases de educación física con perspectiva de género, contemplando la diversidad y atendiendo los emergentes que pueden ser trabajados desde la ESI? ¿O en algún momento también debemos dar clases de educación sexual integral y dejar la educación física un poquito de lado? ¿No? Ahí tenemos Sí, también una discusión. la pregunta va justamente, y más que nada, digo, iba apuntada ahí, porque si bien es, pienso yo, me parece que es mal entendida la transversalidad, es decir, que se la entiende mal, digamos, pero a su vez esa transversalidad mal entendida lo que hace es una unificación de contenidos que justamente, como vos decís, por un lado, no tiene a veces relación con qué se está formando, es decir, con las prácticas corporales en nuestro caso, y a veces es necesaria también, como vos decís, hay temática que era un poco a donde apuntaba, hay temáticas que son tratables específicamente desde la temática. Es decir, vos, o te pregunto, digo, hacia ahí apuntás o quería saber vos qué pensabas vos. Digo, evidentemente el tema de la violencia y de la diversidad es tratable en todo momento. Ahora, hay determinados momentos en donde, creo yo, te pregunto, ¿no? Donde hay que decir, miren muchachos, si estamos pensando en raza, evidentemente no estamos pensando en diversidad, y eso hay que hablarlo específicamente, teóricamente, plantearlo desde una deducción teórica para que pueda entenderse. Entonces, digo, está pasando eso, está pasando que la transversalidad está, por estar mal entendida o quizás no, está dejando de lado ese momento en donde vos tenés que hablar de temáticas particulares de educación sexual integral específicas. Sentarte, está Sí, bien, vas a ser profe, pero ahora te tenés que sentar a escuchar qué pasa con las violencias naturalizadas. ¿Son estas, son aquellas, son las total, otras? totalmente.
Lo que pasa es que, bueno, ahí entra en juego, como en muchas otras ocasiones, entra en el juego el dominio del saber. Cuando uno no tiene dominio del saber, que es un problema de la formación, porque como dijimos hace un rato, la formación no te brinda el saber de la educación sexual integral, entonces vos capaz que podés detectar de que hay cosas que no andan bien, que hay violencias naturalizadas, porque bueno, son cosas, son temáticas que capaz que si no tuviste una clase específica de eso, capaz que la podés, te podés dar cuenta, ¿no? O escuchaste un profe que alguna vez habló de eso. Ahora, de ahí a poder percibirlo, identificarlo, abordarlo en tu clase, bueno, ahí sí queda en evidencia la falta de dominio de saber para poder trabajar eso. Y lo peor es que muchas de esas cosas, como sucede con lo hegemónico, se siguen reproduciendo justamente porque no se identifican, ¿no? Cuando un profe de educación física en su clase, que acá en provincia de Buenos Aires desde el 2013 las clases de secundaria, al igual que de primaria, son por curso. Antes del 2013 eran mujeres por un lado y varones por el otro. No sé cómo es allá, pero acá desde el 2013 es por curso. Sin embargo, hay profes que cuando ingresan a ese curso dice, bueno, las chicas van a hacer vóley y los chicos van a hacer fútbol. Entonces ahí se está reproduciendo una lógica hegemónica propia del deporte, sexista y clasista desde su origen, pero se está replicando hoy, 2026, en mis clases de educación física, con una normativa que dice que no solamente la clase es en conjunto, sino que también es lo que te da, lo lindo que te da la escuela, poder quebrar con esa lógica sexista del deporte. Haz equipos que incluyan a todos y todas, ¿qué problema hay? ¿No? O lo que es peor, Sí, que siempre lo digo como un ejemplo muy clásico, la discriminación positiva que se le produce, o sea, que se le ejerce a las mujeres, en donde cuando un equipo es muy, entre comillas, mixto, el profe dice, si la mete Karina, vale doble, vale. ¿no? O para que valga el gol, la tienen que tocar las chicas la pelota. Entonces, ahí no es que el profe es un mal profe. El profe no domina un saber, no tiene perspectiva de género en sus clases y por ende reproduce lo que la educación física históricamente ha propuesto, ¿no? Y esa era Que un poco, todos participen. esa era un poco la pregunta que me abriste con lo que me estabas contando. ¿Crees que, bueno, socialmente viene funcionando hace mucho, pero digo, ¿crees que la educación física en sí, por este inicio desde la fisiología, por esta reproducción, poco más de, digo, tiene un poco más de peso en ocultar estas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, es decir, en seguir sosteniendo estas cosas, la educación física particularmente, más allá de otras materias? Digo, ¿ves ahí algo particular en la formación de profesor de educación física? Sí, yo creo que la educación física, a ver, así como tiene una potencialidad enorme para trabajar la educación sexual integral, al mismo tiempo o de misma manera tiene ese poder para seguir reproduciendo lo hegemónico. Y cuando digo seguir reproduciendo lo hegemónico me refiero a prácticas sexistas, prácticas homofóbicas, prácticas poco diversas. Todos los testimonios, o muchos de los testimonios en las investigaciones acerca de eh, identidades identidades trans que están vinculadas o articuladas al sistema educativo, ponen o sea, marcan como un hecho traumático la clase de educación física, Claro. en Sí, donde esas identidades es no donde la están. misma materia y el profesor, digo, claro, donde la misma materia y el profesor dice, bueno, vos estabas intentando decir lo que querés decir, aquí no, digamos, ¿no? Es una locura, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, pensar esta idea de que los discursos eh, generan cuerpos, ¿no? Acá pasa lo mismo, el discurso de la educación física genera profesores de educación física afines a ese discurso.
Entonces, es muy difícil romper con 140 años de tradición. Porque incluso pareciera de que la cosa va cambiando, pero en realidad estamos hablando del mismo cuerpo orgánico. No estamos hablando de otra cosa. Estará más maquillado, las neurociencias, la psicología, las ciencias de la educación, pero el cuerpo que se sigue pensando es exactamente el mismo. Entonces, si no tomamos otras teorías que nos habiliten a pensar, ¿qué es lo que hace la ESI? Porque la ESI, por momentos, es contradictoria también, porque es lo mismo que plantea la educación corporal en su momento. La ESI no niega el cuerpo biológico, está ahí. De hecho, la biología, las ciencias naturales, es parte de los discursos que toma la ESI para hablar de algunas temáticas, pero que no es el único. Y entender que esa contradicción existe, ¿sí? Entender que esa contradicción existe, es también, o sea, nos permite también hablar de un concepto de distintas teorías. Después, obviamente, tenemos que tomar la postura, pero hay momentos, y volviendo a lo que decíamos, hay momentos en donde, che, la educación física ahora tiene que hacer una pausa, tenemos que hablar de esto que es importante, porque siempre, sobre todo desde la pedagogía, nos dicen que las clases tienen que ser significativas, ¿no? Que tenemos que enseñar cosas que a los pibes les gusten. Y cuando de repente en tu clase de educación física aparece un tema, emerge un tema que todo el mundo está cautivado con ese tema y capaz que es de ESI y no es de educación física, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desaprovechar esa oportunidad? A mí me pasó, y me viene en la cabeza un ejemplo, en el año 2018 se votaba en el Senado o en diputados la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la que fue rechazada, la que fue aprobada en diputados, pero rechazada en el Senado, 2018. Mucha efervescencia en las calles, pañuelo celeste, pañuelo verde. Yo en ese momento trabajaba en una secundaria y, y ese año yo tengo el recuerdo muy claro de que tercer año de secundario, chicos y chicas que cumplían 15 años ese año, me preguntaron, profe, ¿usted está a favor o en contra? Y eso de educación física no tenía nada que ver. Sí era un tema, un contenido de la ESI, la interrupción voluntaria del embarazo, o la interrupción legal del embarazo, que en ese momento era un poquito más acotada la legalidad. Eh, y bueno, y ahí los profes tienen muchas opciones. Una es decir yo de eso no hablo. Y otra es tomar el guante, decir yo creo esto, que fue lo que yo respondí. Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, por esto, por esto, por esto, pero entiendo de que existen también un montón de otras razones, y las nombré en ese momento, eh, por las cuales hay personas que están en contra. Bueno, Pero a pero fin de cuentas, por eso digo, Francisco, la necesidad de justamente de plantear estas cuestiones de esa forma, porque como arrancaste vos diciendo cómo te evaluaban para ingresar al profesorado, y el profe que dice, están varones y mujeres, pero las mujeres hacen vóley y los varones hacen fútbol, es exactamente el mismo cuerpo, y eso no se desarticula viendo otras temáticas que tienen que ver con la ESI. Eso se desarticula, si se puede, diciéndole, ese cuerpo es el mismo que este. Digo, a eso apuntaba, ¿no? Como, pero bueno, Francisco, la verdad que nada, me gusta un montón la charla. Eh, Quisiera seguir charlando con vos. A todo el mundo con el que me entusiasmo le propongo volver a charlar en algún momento. Yo creo que si vos aceptás, en este caso se sí, debería dar y deberíamos hablar otro día específicamente de educación sexual integral, más allá de centralizarlo en la formación. Pero quiero darle más o menos el mismo formato de tiempo a todo. Entonces, sin que vos te preocupes por el tiempo, tomate todo el tiempo que quieras, pero pensando que es el final, siempre me gusta decirle que quien está charlando sobre una temática
en este último momento, diga aquello que no puede dejar de decir, es decir, aquello que ya sea de lo que se habló, de lo que no se pudo hablar porque la charla no dio, de lo que se imaginaba o aquello que se está hablando poco, aquello que hay un error en lo que se está diciendo y decir, bueno, hoy tengo la oportunidad de decirlo, lo que no me puedo privar de decir es esto. Bueno, eso quiero que me digas, ya sea sobre educación sexual integral, sobre la formación o sobre educación sexual integral en la formación. Bien. Bueno, ante todo, renuevo el agradecimiento, Gustavo. Hermosa charla. Se pasó volando, ¿eh? No sé cuánto pasó, pero se pasó súper rápido. Una evidencia de que la conversación estaba muy interesante. Eh, a ver, me parece que si el objetivo de la formación es formar buenos profes de educación física, me parece que esos profes de educación física tienen que pensar todo el tiempo en prácticas de enseñanza que sean democráticas, que sean inclusivas, que sean respetuosas, eh, que sean profesionales, ¿sí? Que no sean improvisadas. Y me parece que allí la educación sexual integral suma, suma, no solamente para problematizar y seguir reflexionando sobre el cuerpo, o sobre el cuidado, o sobre el respeto, o sobre los vínculos, pero sí suma, me parece, para justamente esto, ¿no? Pensar en prácticas de enseñanza con una perspectiva de género, pensar en prácticas de enseñanza que no sean sexistas, pensar en prácticas de enseñanza que no discriminen, ¿sí? Sobre todo, y que den lugar, ¿no? Que den lugar a un otro, que den lugar a una otra, sobre todo en los tiempos que corren, donde pareciera de que para que una idea prevalezca, ¿no? O que una idea prevalezca, al otro se lo tiene que eliminar, ¿no? Acá estamos hablando de una forma de pensar la enseñanza de la educación física, que no es la única, ni la mejor, ni la peor, sino una idea que creo yo que es esto, democrática, con perspectiva de género, respetuosa eh, y diversa, ¿no? Que atiende a la diversidad. Eh, También un poco por eso el proyecto que nombraste al comienzo, que tenemos con mi compañera Florencia Jiménez, que es Andamiando ESI, con la idea de justamente llevar esto, ¿no? La educación sexual integral, no solamente a las instituciones educativas, sino a todo tipo de instituciones y todo tipo de profesionales que no necesariamente están vinculados con la docencia. Porque estas prácticas, ¿no? Ahora vamos a un concepto más amplio de prácticas, prácticas hay muchas. A nosotros nos interesan las prácticas corporales, es cierto, pero prácticas hay muchísimas. Entonces, me parece que por eso la particularidad de hablar de ESI y educación física es sumamente potente, pero al mismo tiempo, o sin perder de vista, es también muy importante hablar de la educación sexual integral como tal y cómo ese campo nuevo, muy nuevo, me parece que tiene que seguir siendo trabajado. Y para esa charla, ya, desde ya, te convoco, vamos a hacerla vamos a hacerla con tu compañera. Vamos a hacerla de a tres, si podemos coordinar, Por para que supuesto. entre dentro del ciclo, dentro del otro ciclo, que es entrevistas extraordinarias, y vamos a abordar temáticas específicas de ESI, porque me parece que están faltando. Está muy bueno el proyecto este que ustedes tienen y hay que darle visibilidad, más en estos tiempos. Así que después lo charlamos una vez finalizada una vez terminada la grabación. Me encantaría hacerlo entre los tres, porque la verdad que sumaría mucho más, porque aparte ustedes son un equipo en donde, digamos, están charlando y discutiendo todo esto, entonces en una charla todo aquello que ustedes lo tengan charlado como equipo y todo el saber que tienen en relación a esto puede brindar un montón de cosas más en relación específica a los contenidos y a los saberes que tienen que ver con la educación física, con la educación sexual integral. Así que queda la charla comprometida.
Dale, Y bueno, sí, se nos pasó el tiempo, a mí también, la verdad que muy, muy agradable la charla y me quedo con muchas ganas de hablar de un montón de cosas más, pero la vamos a hacer. Así que de nuevo dale. agradecerte un montón, me parece que tus aportes fueron interesantísimos. Y nada, agradecerte y estamos en contacto y te mando un abrazo. Dale, Gustavo, un abrazo grande y muchísimas gracias por la invitación y por el intercambio. Dale, cierro la grabación y ya quedamos un ratito charlando.